Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro Universitario, organizado por la Universidad Veracruzana. Agradecemos su asistencia a esta conferencia que nos presenta el día de hoy el escritor y periodista Vicente Alfonso. La conferencia es Gabriel García Márquez, corresponsal en Macondo. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría mucho presentar a Vicente Alfonso, que en el circuito a lo mejor de la narración, particularmente en la parte de novela negra, puede ser conocido. Voy a tratar de ser breve con su semblanza, porque además de que tiene una obra considerable ya publicada, también ha sido acreedor de varios premios importantes y que son significativos. Mientras buscaba yo una semblanza de Vicente Alfonso, me llamaba la atención como a veces decía narrador y periodista, escritor y periodista, y me preguntaba entonces qué es un periodista. O sea, no entra en narrador, no entra en escritor, y lo digo a propósito de precisamente esta conferencia donde vamos a hablar de alguien a quien seguramente presentarían a García Márquez como novelista. Pero precisamente hoy nos va a hablar sobre la labor periodística de Gabriel García Márquez. Bueno, Vicente Alfonso es nacido en Torreón, Coahuila, en 1977. Es coeditor de Confabulario en El Universal, ha participado en muchísimos revistas y suplementos, o participa todavía Proceso, Milenio, en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Ha sido becario del programa para creadores con trayectoria de Coahuila, becario de la Fundación de las Letras Mexicanas, becario del Programa de Cooperación Internacional México-Estados Unidos. Realizó una residencia artística en la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte. Además de su obra narrativa, bueno, vamos a hablar de que tiene, por ejemplo, tiene una crónica, Aquí se pudre todo, que fue Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. Tiene también la novela Partitura para Mujer Muerta, la novela Huesos de San Lorenzo, que además fue acreedora al premio Sor Juan Inés de la Cruz 2014 y el premio Filiberto de novela negra. Y su última novela, si no me equivoco, que es La Sangre Desconocida, es el premio de novela Elmer Mendoza, ¿no? Entonces, que es un premio muy, muy importante también. Tiene cuentos, por supuesto, en ficticia, ha participado en muchas antologías de cuento, en crónica y poesía, Última Dosis. Un poquito por ahí, bueno, muy bien. Pues bienvenido, Vicente, muchísimas gracias. Hoy no vienes como escritor a hablar de tu obra, aunque estoy segura que hay muchos hilos en tu obra que te unen a García Márquez y por lo cual tú vas a hablar el día de hoy sobre él. Les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado en este momento, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar en Jalapa. He tenido la suerte de venir muchas veces, siempre por razones literarias o razones académicas o razones periodísticas. Jalapa es, siempre lo digo, es una de las ciudades más hospitalarias del país, sobre todo en términos literarios, ¿no? Aquí tienen personajes como el maestro Sergio Pitol, ¿no? La gran obra y los grandes aportes que dio. Pero aparte recibieron a personajes como la maestra Enriqueta Ochoa, que era de Torreón, de la ciudad donde yo nací y crecí. Ya no vivo ahí, pero en Torreón no encontró acomodo. Era una muchachita de 19 años, publicó su primer poemario y el obispo se enojó porque era un libro hereje según la iglesia,
Y doña Enriqueta, después de ir a Europa y vivir en Tánger también, en África, acabó encontrando refugio acá en Jalapa. Entonces, siempre digo que siempre que viene uno es una satisfacción y un honor, ¿no? Y también la Universidad Veracruzana, pues es otro lugar muy hospitalario. Hoy que vamos a hablar de García Márquez, cuando García Márquez no era todavía el fenómeno de superventas, no había vendido ni 1000 copias de ninguno de sus libros, ya la Universidad Veracruzana había publicado un libro de cuentos de Don Gabriel, cuando él tenía que andar tocando puertas para que lo publicaran. Entonces, de ese tamaño es la generosidad y la hospitalidad. Y quiero agradecer tanto a Judith Páez, a la feria, a la Filu y a ti, Paola, por la hospitalidad también. Hablaba hace unos minutos Álvaro Enrique de esta enorme fama y el peso aplastante, decía él, de las figuras del boom latinoamericano. Hace cosa de un mes, un poco más quizá, se murió Vargas Llosa, ¿no? El que muchos señalaban como la última gran figura del boom, y la nota le dio la vuelta al mundo en minutos, ¿no? Y todo el mundo externaba su opinión, favorable o desfavorable, pero nadie se quedaba sin decir algo al respecto. Y pensemos que Vargas Llosa era quizá mucho menos conocido que García Márquez. Entonces, venir a hablar de García Márquez, yo estoy seguro de que todos tienen por lo menos alguna vaguísima referencia de quién es García Márquez. Si yo les pregunto, ¿qué sabemos de García Márquez? ¿Qué me dirían, no? ¿En qué pensarían? Estoy seguro de que conocen alguno de sus libros. Decía Álvaro Enrique hace unos minutos, es que si García Márquez se subió a un avión, en el mismo avión venían libros de él, y entonces aquello se convertía en una firma de libros. Y es cierto, es cierto. En alguna ocasión me tocó en varias ocasiones platicar con él, incluso estar en ejercicios de taller, pero siempre decía, por favor, no traigan libros, porque lo rebasaba, ¿no? Una vez me contaba uno de sus cercanos que fue periodista con él, decía, llegamos a un restaurante a comer, iban nada más en un descanso rápido, y estaba ahí una convención de académicos de literatura, ¿no? Y dice, no, pues aquello se convirtió en un congreso, al rato salieron los libros y ya parecía actividad, estaba más animada que el congreso mismo, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen para ver al susodicho. ¿Quién es? Ese es García Márquez. Yo vengo hoy a proponerles un García Márquez que conocemos menos. Tan aplastante es la figura de García Márquez, y seguramente ya pensaron ustedes en 100 años de soledad, o en El amor en los tiempos del cólera, o en El general en su laberinto, o en los 12 cuentos peregrinos, o Crónica de una muerte anunciada. Ese Gabo nos lo tenemos bien conocido, ¿no? Por eso yo en la imagen anterior ponía una mariposita amarilla, si nos podemos regresar. Eso de las mariposas amarillas que vuelan liberadas, pues ya todo el mundo lo escuchó, ¿no? Todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo leyó. Pero hay otro García Márquez que incluso queda en la sombra detrás de ese gran personaje que era el autor de 100 años de soledad. Hay un García Márquez que a él le gustaba promover y que se quedó un poco silenciado y al margen. Entonces, por eso digo, ahora una muy querida amiga, Evelina Gil, acaba de sacar un libro que se llama Las calladas del boom, que dice, junto con el boom latinoamericano, había otras autoras que quedaron relegadas. Le digo, sí, Eve, pero tenemos que tomar en cuenta, me parece muy valiosa su investigación y sus aportes, pero le digo, es que luego el boom tenía esa facultad de borrar al boom mismo. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ir viendo cómo había estos trabajos que se quedan absolutamente silenciados. Pasamos por favor pasamos la foto y luego nos dice una investigadora que se llamaba Susana Rotker, nos dice,
en un libro que se llama La invención de la crónica, dice al principio, más de la mitad de la obra escrita de José Martí y 2/3 de la de Rubén Darío se conforman de textos periodísticos y sin embargo los historiadores literarios siempre toman en cuenta sus poemas, sus cuentos, en el caso de Darío, en el caso de José Martí, por ejemplo, incluso el Ismaelillo o los poemas para niños, ¿no? Pero se toma muy poco en cuenta el periodismo, a pesar de que hayan escrito incluso más periodismo, ¿no? Pasa lo mismo con García Márquez. Cuando yo estudié periodismo, pasamos a la siguiente, por favor. Cuando estudié periodismo todavía era muy válido un esquema al que le llamábamos la pirámide invertida. Nos decían los profes, miren, una nota tiene un esquema básico, tienen que decir primero lo más importante de la nota y luego van jerarquizando de mayor a menor importancia. Esto tiene una razón de ser, no nada más porque los editores a veces tienen que cortar las notas, sino porque en los inicios del periodismo como lo conocemos ahora, o como un fenómeno de masas, que fue en el siglo XIX, las notas se transmitían por telégrafo y entonces de pronto las líneas se caían y pues hasta ahí llegó. Entonces lo deseable era que lo primero que pasara de la nota fuera lo más importante. En la obra y en la vida de García Márquez podríamos hacer una especie de pirámide invertida también, que va también de manera descendente, pero no de mayor a menor importancia, sino de mayor a menor resonancia o fama, o como le quieran ustedes decir. Es decir, lo que yo estoy proponiendo es el García Márquez más conocido, que más suena, es por supuesto el de 100 años de soledad. Y más ahora que sale la serie, ¿no? Porque se había hablado muchas veces, García Márquez dijo, yo no quiero que se haga película. Es famosa la anécdota de que Anthony Quinn le decía, yo le compro ahorita, si de adelanto le doy $1,000,000 y luego nos ponemos de acuerdo y se lleva un porcentaje de las ganancias. Y García Márquez siempre dijo, no. Y Quinn quería ser el coronel y dijo, no me va a dejar sin el gusto de ser el coronel. Y le decía a García Márquez, es que si le doy a usted el gusto, le quito el gusto al resto de mis lectores de ponerle al coronel la cara que ellos quieran. Pero hay otros García Márquez que estamos ignorando. El paso 1, decíamos, es esta novela. Imagínense, en 2007 se hizo una edición de 1,000,000 de ejemplares, que es la que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Cuántos autores pueden decir esto? Creo que no muchos. La novela habrá vendido, yo calculo, que entre 60 y 70 millones de ejemplares a la fecha, ¿no? Pasamos al siguiente. Fíjense, vamos a ir entrando y viendo cómo García Márquez tiraba ganchitos, por eso la charla se llama Corresponsal en Macondo. Él fue periodista toda su vida, entró al oficio por una anécdota o algo más que una anécdota, un episodio histórico que le toca vivir en 1948. Él en realidad estaba estudiando Derecho. Su padre, que era telegrafista, le había dicho, yo quiero que estudies algo, quiero que tengas una profesión, y él elige, sin saber muy bien por qué, la carrera de Derecho. Pero lo que realmente le gustaba era escribir. Y entonces empieza a reprobar. El primer semestre le va muy bien, el segundo ya no le va tan bien. Se vuela las clases para irse al café con los amigos a comentar las lecturas. Y estamos hablando de 1948, ocurre en Colombia un fenómeno o un suceso que simbra a todo el país y que cambia la estructura y la configuración política de ese momento. Jorge Eliezer Gaitán, el candidato del Partido Liberal a la presidencia, es asesinado. Es asesinado en un mitin en plena calle, en las calles de Bogotá, y obviamente todos sus partidarios. Era un hombre muy seguido por las masas y la gente se enoja y empieza a saquear comercios, a secuestrar camiones, a incendiarlos. Hay enfrentamientos incluso a balazos en las calles y cierran
la universidad. Y entonces García Márquez, ahora sí lo salva la campana porque deja de ir a clases, ¿no? Y se tiene que ir, incluso los cafés son cerrados, hay toque de queda. Él cuenta que vivían en una casa de asistencia y sale corriendo para refugiarse a casa de un tío que vivía ahí en Bogotá, y se quedan 3 días encerrados ahí. Como lo que esperaban era que se pacificara y no terminaba de ocurrir esto, empieza este periodo que en Colombia conocen como la violencia y que dura décadas. Y lo que hace García Márquez es ir a Sucre, en donde vivían sus padres, y luego migra a Cartagena y ahí le dan chamba. Pero le dan chamba no como escritor, que es lo que él hubiera querido, sino como periodista. Le dicen, oye, ¿tú eres bueno para redactar? Sí, date una vuelta por un periódico que era El Universal de Cartagena. Y empieza a hacer colaboraciones periodísticas, pero no empieza como reportero, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Fíjense, él lo que hace era columnas. Recibe cables, que son estas notas enviadas por las agencias noticiosas internacionales, las recibe, lo que decimos ahora los periodistas decimos revuelca las notas, es decir, adapta el lenguaje al habla regional, cambia algunas cosas, añade otras de otras notas y así se publican. Él no está investigando de primera mano, está rehaciendo o reescribiendo materiales. Esa es su primera chamba. En las redacciones, yo empecé haciendo lo mismo hace muchos años como periodista y ahora teníamos en ese momento el apodo de bajacables, ¿no? En una de esas, en sus descansos en el periódico, se iba a un café y en una de esas su mamá lo busca y le dice, oye, hijo, ya estamos hablando de 1950, su mamá le dice, oye, quiero que me acompañes, ¿a dónde? A vender la casa de la familia. Ellos eran originarios de un pueblo que se llama Aracataca, y en realidad la petición de la mamá tenía ahí algo de trampa o de truco, porque la mamá lo que le pide es que la acompañe, pero no para que la cuide ni porque fuera un viaje inseguro, sino porque era un viaje largo y ya se habían enterado los papás de que Gabo ya no estaba estudiando. Entonces se subieron un barco, se subieron un tren y la mamá iba duro y dale con él. Tu papá está muy preocupado. Y el otro dice, ¿por qué? No, mejor no hablamos de eso, ¿no? No, sí vamos a hablar. No estás estudiando, ya nos enteramos de que reprobaste el semestre. Pero estoy haciendo otras cosas, le dice a la mamá. Dice, pues, tu papá está muy preocupado porque dice que como escritor no vas a ganar ni para comer. Y en ese viaje que la mamá organiza para disuadirlo, fíjense nomás, pasa todo lo contrario, porque Gabo tenía ya varios años de no visitar su pueblo natal, Aracataca. Llega al pueblo y se da cuenta de que todo es como lo recordaba, pero con un aire fantasmal. Así lo dice él. Dice, veía todo polvoriento, con cierto aire como de historia de fantasmas. Dice, yo quería escribir eso. Y entonces escribe un artículo periodístico que se publica el 3 de abril de 1950, donde ya habla de una familia Buendía que vive en una casa y en donde uno de los personajes destacados es el coronel Aureliano Buendía, que trata de promover muchas guerras civiles, 32, las pierde todas. Y también hay una mujer, aunque en la novela se llama Úrsula Iguarán y en la columna de Gabo se llamaba Doña Soledad. Entonces aquello de 100 años de soledad a lo mejor traía otra vena, ¿no? Tenían un hijo que se llamaba Tobías. Vamos a pasar
Bueno, García Márquez dedicaría 15 años más o menos, entre 15 y 17 años, a fraguar esa novela y la termina acá en México. No me quiero extender mucho, voy a avanzar un poco más. Acuérdense que vamos en esta pirámide invertida y vamos bajando escalones. Un Gabo o un García Márquez menos conocido es el del resto de sus novelas. Pasamos. Miren, ahí tenemos algunas portadas, más adelante. Tenemos algunas portadas de los libros de García Márquez. El otoño del patriarca, La hojarasca, La mala hora, Del amor y otros demonios. También son libros sumamente leídos, pero no todos tienen este sello que le atribuimos por default a todo lo que escribió García Márquez, que es el realismo mágico. Hay novelas que son absolutamente realistas. Si ustedes leen La mala hora, está en un registro que no es realismo mágico, ¿no? Entonces, es un Gabo que empieza a sonar a un Gabo que no es el que conocemos. Pasamos más adelante, por favor. El piso 3, pasamos. El piso 3 sería la autobiografía, los trabajos autobiográficos. Para García Márquez era fundamental la memoria como el ingrediente principal o como la materia prima del escritor. Recordemos esto, ¿no? Él se da cuenta de que él quiere escribir esa gran obra que llega a ser 100 años de soledad, cuando volver a la casa de la familia le detona todos esos recuerdos de infancia. Y por eso su autobiografía comienza, que es esta, fíjense cómo se pone él ahí de bebé, esta foto que tenía menos de 2 años, y él comienza justamente en ese momento en donde la mamá dice: quiero que me acompañes a vender la casa, porque dice, ahí me di cuenta de que yo quería hacer eso. Otro trabajo muy importante, tampoco demasiado conocido, es una larga conversación, una larga entrevista que hace con uno de sus amigos, periodista por cierto, Plinio Apuleyo Mendoza, colombiano. Habían trabajado juntos en agencias de noticias, en revistas y periódicos, y en el 82 que gana el Nobel, estaba tan abrumado García Márquez, todo el mundo quería entrevistarlo, no se daba abasto y dice, mejor hago una gran entrevista y de ahí todo el mundo se va a enterar de lo que quiera. Y hace esta gran conversación con Plinio Apuleyo Mendoza, se llama El olor de la guayaba. Pasamos, por favor. Ya empezamos a bajar más. Ahora pasamos al trabajo periodístico, ¿no? Lo primero de su trabajo periodístico son algunas novelas sin ficción, es decir, novelas que parten de hechos reales que él investiga. Esta, La aventura de Miguel Itín clandestino en Chile. Ese señor que estamos viendo ahí en las pantallas es un director de cine. En 1973, cuando el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado y derroca a Salvador Allende de la presidencia en Chile, lo primero que hace el ejército es hacer una lista de intelectuales, académicos, periodistas, artistas, incluidos directores de cine, que pudieran ser enemigos de la dictadura, y los exilia, los sube, los trepan en aviones y les dicen, ¿es eso o la muerte? Y uno de esos es este señor, Miguel Itín. Miguel Itín se queda obsesionado y dice, es que en este momento mi labor como director de cine es más valiosa que nunca, y se dedica a construir un personaje que sería un empresario para poder regresar a Chile y hacer un gran documental. Y entonces consigue papeles falsos, se disfraza, aprende a hablar con acento uruguayo y
va y graba un documental. Se supone que estaban haciendo anuncios de televisión para productos que iban a vender, etcétera, pero en realidad estaban haciendo un documental. Y disfrazados así van y entrevistan a los mineros en el norte, en los desiertos del norte, a las poblaciones indígenas del sur, en Temuco, y va y se mete incluso al Palacio de la Moneda. Y graban en algún momento incluso a Pinochet. Imagínense, estaban arriesgando su vida. Bueno, cuando termina de hacer ese gran documental, García Márquez entrevista a Miguel Itín y hace un libro completo. ¿Qué más hay? Piso 5, Gabo periodista. Imagínense, ya les platiqué esto, ¿no? En el 48, cuando tenía 21 años, a raíz del Bogotazo, empieza a escribir él en periódicos. El primer día de trabajo llega él a las oficinas que estaban en una casa y le dicen, haz una nota, ¿de qué? De lo que quieras. Y como estaba el toque de queda, es decir, el régimen había impuesto reglas muy estrictas sobre quién podía estar en la calle y a qué horas, y en la noche, a la hora que sonaba un silbato, todo mundo tenía que estar guardado en su casa. Pues al muchacho de 21 años se le ocurre, dice, pues voy a escribir contra el toque de queda, y le lleva la nota al editor y le dice el editor, tu nota está muy bien hecha, pero así no va a pasar nunca. Y le dice García Márquez, ¿por qué? Y dice, mira, ¿ves aquel señor que está ahí en el rincón en un escritorio? Sí, es el censor. Él lee todo y no se publica lo que él no aprueba. Y esto no lo aprobó, ¿no? Y entonces le rehacen la nota y Gabo se da cuenta desde ese primer momento, imagínense, su primer día de trabajo, ¿no? Así como ahora traen el meme de mi primera chamba, pues en su primera chamba se topó con la censura y la censura no lo dejó en paz durante décadas. Entonces, como periodista fue siempre un personaje muy enfrentado con las figuras de poder. No lo recordamos así, pero así fue y así se fue abriendo paso, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, esos son algunos cuentos que había publicado previamente, porque aparte, les digo, le encantaba entrarle a los desafíos. En algún momento todavía cuando estaba en el 47, 48 en Bogotá, otro periodista escribe que Colombia es un país de buenos poetas, pero no de buenos narradores. Dice, ahora no hay ningún buen cuentista joven, ¿no? Y Gabo, que tiene menos de 20 años en ese momento, o 20 años más o menos, se pone a escribir un cuento, según él, pues para contradecir a este señor. Pero le da tanta pena irlo a dejar que va y lo deja con el policía de la entrada del periódico. Al fin de semana siguiente entra a un café, ve a un señor leyendo el periódico y ve esa plana que estamos viendo ahí. Su cuento en una plana completa se titulaba La tercera resignación. Y se costaba 5 centavos y no los traía para pagar el periódico. Entonces anda buscando quién le preste dinero para comprar el periódico donde viene su propio cuento. Dice que ahí se empezó como a encariñar con el oficio, ¿no? Ya habíamos visto, pasamos a la siguiente. Miren, este señor es Jorge Eliezer Gaitán, el que les platicaba que el 9 de abril del 48 es asesinado. ¿Qué pasa después del Universal? Se va a otro lugar, que es Barranquilla, y le dan trabajo en otro periódico, en El Heraldo, y le dicen, escribe una columna de opinión. Pasamos a la siguiente, por favor. Y empieza a hacer notas sobre todo aquello que la censura sí le permite. Imagínense, notas como le llega un cable de Noticias Internacional donde hay una chica en Roma que tomó una sobredosis de medicamentos y cayó en coma. Y se pone a hacer notas alrededor de eso. Otra nota, en abril de 1950 escribe sobre platillos voladores en los Estados Unidos. Fíjense cómo era darle la vuelta
porque él quería hablar de otras cosas. Había huelgas de trabajadores que eran violentamente reprimidas, por supuesto. Él quería escribir de eso y de hecho, cuando el censor se distraía, lograba colar algunas notas, ¿no? Pero lo regañaban al día siguiente y entonces así le iba. Ese era el joven García Márquez. En esa época se le ocurre también asociarse con sus amigos y hacen algo que llaman Comprimido. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Comprimido era promovido o publicitado como el periódico más pequeño del mundo, ¿no? Era un periodiquito así chiquitito, que habían como 4 notas, pero aparte salió solo una semana. Entonces era tan pequeño y tan breve que el último día que salieron dice, logramos comprimirlo tanto que ahora es inexistente, ¿no? Pero fíjense cómo ahí, bueno, yo creo que ahí no van a alcanzar a ver, pero en lo que se le llama oreja, a un lado del cabezal que dice comprimido hay un cuadrito y ahí dice gerente G.A. Dávila y luego dice dirige G. García Márquez. Entonces a sus 21, 22 años ya era director de un periódico, de un periodiquito chiquitito, pero era director de un periódico. Gabo reportero, fíjense, en 1996 García Márquez dio una conferencia, ya era premio Nobel, por supuesto tenía 14 años de haber ganado el premio Nobel, pero en el 96 da una conferencia en Los Ángeles frente a la Sociedad Interamericana de Prensa y dice, yo creo que están enseñando mal el oficio en las facultades, porque yo pasé por todos los puestos del periódico antes de llegar a ser reportero. Y todo el mundo se ríe porque cree que es una gracejada, porque en realidad si ustedes van a un periódico lo más probable es que les den chamba de reportero, por ahí empieza uno, o por lo menos por ahí empiezan muchos. Pero Gabo no lo decía, no era un chiste ni un juego de palabras, sino era algo que él tenía muchos años meditando. Ya lo vimos ahí, había sido editor, había sido editorialista, que no es lo mismo, ¿no? El editorialista hace comentarios editoriales, había sido director del periódico y se gana el puesto de reportero porque lo contratan en el Espectador, que era probablemente el periódico más importante de Colombia en ese momento, estaba en Bogotá y le dicen, usted escribe muy bien, la gente lo sigue por lo que escribe en aquellos periódicos, véngase a hacer artículos acá, no a reportear. Pero un día está en la redacción, ocurre cerca de Bogotá un deslave de tierra y no hay nadie más que vaya a cubrir la nota. Y entonces dicen, pues ¿quién está? No, pues ahí está ese García. Pues que vaya. García Márquez era muy tímido. Dice, no sabía ni por dónde empezar a preguntar ni a dónde cubrir. Llega al lugar donde fue el deslave, ya no hay nada, va a las colonias cercanas, no hay nadie y dicen, pues ¿dónde están? Pues en los funerales de la gente que se murió por el deslave. Y dice, pero ¿cómo me les acerco, no? Y va de regreso ya, toma un taxi para regresar y el taxista le dice, ¿y usted a qué vino, oiga? No, pues a cubrir esto. Yo conozco a una de las familias y es lo que le salva la nota, ¿no? Dice, la adrenalina que me causó ir al lugar de los hechos, no recibir la información digerida, sino generarla yo a partir de cero, el contacto con la gente, fue un parteaguas en su labor y empezó a hacer un reportaje tras otro. Hizo, no me acuerdo, pero en el transcurso de año y medio como unos 80 reportajes, que es muchísimos. Bueno, él dice que ni se acordaba, le pagaban y pues por ahí dejaba el cheque o lo que le pagaban para seguir trabajando y de pronto dice, ya tenía ahorros y ni sabía, ¿no?
Por primera vez en su vida tenía ahorros. Ahí lo vemos en las pantallas, el joven reportero que era. Importante, pasamos a la que sigue. Ese señor que está ahí fue su maestro, ahí en el Espectador. Y cuando empieza a escribir esos reportajes, le dice, mire, usted consigue muy buena información, pero el estilo con el que está escribiendo no funciona. Ese es un estilo de escritor, de novelista, de poeta incluso. Pero los periodistas no escribimos así. Y le dice, tuérzale el cuello al cisne, ¿no? Por lo menos García Márquez lo contó así en sus memorias. Después fueron y le preguntaron al mismo José Salgari y dice, pues yo ni me acuerdo de haber dicho eso, pero si dice Gabo que lo dije, pues lo dije. Escribió un montón de reportajes, les digo, entre las cosas que escribió, entre 1900, de inicios del 54 a mediados del 55, escribió, por ejemplo, un reportaje muy interesante en donde, recuerden que estamos en un periodo que se llama la violencia y que ciertas regiones de Colombia están azotadas por la violencia, cosas que aquí en México no pasan, ¿eh? No, eso. Va y registra poblaciones en donde quedaban muchos niños huérfanos y descubre un operativo del ejército para reubicar a esos niños con familias adoptivas en toda Colombia. Y entonces se dedica a rastrear eso. Imagínense, ¿no? Ese reportaje existe, si ustedes lo buscan en internet quizás salgan, si no está publicado en libros también. Pero no es el García Márquez que conocemos, ¿no? Va a una región del Chocó, a una región de Colombia muy pobre que se llama el Chocó, y hace un gran reportaje también sobre las condiciones de vida, sobre lo que promueve la clase política, los logros de la clase política, y los contrasta con las verdaderas condiciones de vida. Y luego hace un reportaje, pasamos al que sigue, fíjense, aquí es bien interesante este caso. Un barco colombiano de la Armada Colombiana, que es el ARC Caldas, zarpa de los Estados Unidos, de Alabama, de regreso, van marinos. Es un buque escuela, eso nos suena también conocido, y resulta que a medio viaje caen al agua 8 o 10 marinos, no recuerdo cuántos, y llega el buque a puerto en Colombia y dice, perdimos algunos de los marinos porque hubo una tormenta terrible y no pudimos rescatarlos. Pasan 11 días y de repente llega a las costas de Colombia también, a un punto apartado, un náufrago que había estado 11 días y lo reciben como un héroe y le da la vuelta a todo Colombia, y le hacen homenajes y hace anuncios porque su reloj nunca se detuvo y entonces anuncia relojes, trató de comerse sus zapatos y no pudo desgarrarlos y anuncia zapatos, y ya cuando es una noticia quemadísima que todo mundo leyó, ya le da la vuelta y llega otra vez a la redacción del Espectador. Dicen, pues dile a García a ver si quiere hacer algo con este señor. Pero García Márquez era muy bueno para olfatear, ya para ese momento ya era un reportero experto. Y entonces dice, sí, pero díganle que venga mañana, voy a platicar con él. Y al otro día le dice, empiezan a platicar, etcétera. Le dice, quiero que recreemos la tormenta, le dice al náufrago. Dice, no, es que fue un tormentón. Le dice, pues qué raro, porque aquí tengo los reportes meteorológicos y en la zona que ustedes dicen no hubo tormenta. Y entonces el tipo queda totalmente descolocado y dice, bueno, sí, tiene razón. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que el buque de la Armada venía atiborrado de contrabando. Y entonces
Acuérdense que había un censor que revisaba todo lo que se iba a publicar, ¿no? A García Márquez se le ocurre y dice, vamos a publicar esto por partes. Y ya llevan 5 o 6 partes y empieza ahí sí a revelar lo del contrabando. Y el gobierno brinca y dice, son mentiras. Con los mismos marinos, los familiares de los marinos que habían muerto, los marinos les habían mandado fotos donde salía el barco atrás y salían las cajas. El contrabando era lavadoras, refrigeradores, sí, lo que le llamamos fayuc, ¿no? Bueno, publican eso. Ya para ese momento la gente hacía fila, se abarrotaba fuera de las instalaciones del periódico para comprarlo. Doblaron el tiraje, se lo peleaban para poderlo leer, las historias. Pero le empiezan a llover amenazas al reportero García Márquez y entonces lo mandan a Europa, ¿no? Lo mandan a Europa. Hoy ustedes pueden leer esa historia con el título Relato de un náufrago. Se vende como una novela, pero es un reportaje real. En el prólogo García Márquez cuenta todo. Entonces, podríamos seguir bajando, pero yo cuando me emociono, no me mido. Tiene reportajes detrás de la cortina de hierro. Se va a los países de la Unión Soviética y hace un gran reportaje sobre eso. Busquen, por favor, googleen García Márquez, periodista, 90 días tras la cortina de hierro. Reportajes fascinantes. Entonces, de ese García Márquez que no muchos conocen y que sigue vigente y que puede ser un gran modelo de periodismo, es del que quería hablarles en esta ocasión. Muchísimas gracias. Yo me voy a atrever a recomendarles porque sin duda es muy interesante, pero hay mucho todavía que Vicente Alfonso, como experto también, ha contado en un texto que si lo googlean lo encuentran. Se llama Mucho más que mariposas amarillas, García Márquez, periodista. No sé si tienes, bueno, ya no mencioné, pero hay un ensayo sobre Mark Twain que acabas de publicar. Bueno, me apunto, lo quiero leer. Pero sobre García Márquez, periodista, ¿tienes alguna publicación? O sea, algún libro o obra. Andamos preparando algo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, nos queda poco tiempo, vamos a quedarnos hasta acá, pero nos gustaría entonces este tiempo aprovecharlo por si tienen ustedes alguna pregunta que hacerle a Vicente Alfonso o algún comentario que ustedes quieran compartir. ¿Allá? Muchas gracias. Actualmente ya no ejerzo el periodismo, pero durante unos 14 años lo hice. Y siempre nos decían que teníamos que distanciarnos de la literatura, teníamos que ser lo menos descriptivos con palabras que no fueran contundentes. Entonces, por ejemplo, identificar y reconocer el valor literario en el periodismo de Gabriel García Márquez es muy enriquecedor, ¿no? A diferencia de lo que te enseñan en las escuelas de periodismo, que tienes que despojarte de todo eso para ser frío, para ser crudo, ¿no? Para tratar de informar con veracidad. Entonces, yo creo que vale la pena, así como usted dice, voltear los ojos y mirar a Gabriel García Márquez con esos ojos de periodista y reconocerlo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que se mantiene desde hace muchos años el periodismo en crisis. Muchas gracias. Bueno, yo coincido totalmente con lo que usted dice. Dice Juan Villoro en el prólogo de Safari Accidental una frase que yo le escuché hace como unos 22 años. Yo estaba colaborando con Proceso en aquel momento y fue a dar un taller de crónica. Decía, en Safari Accidental dice, los casados y los solteros se envidian mutuamente por razones tristemente imaginarias, ¿no?
Es decir, los solteros envidian a los casados y los casados envidian a los solteros por cosas que ellos imaginan. Pasa lo mismo con los periodistas, decía Villoro, y yo estoy de acuerdo. Los periodistas y los novelistas siempre nos estamos sacando la lengua, así como en las fiestas infantiles que están sentados los niños de un lado y las niñas del otro. Hay como razones como para descalificarse mutuamente, pero creo que ciertos personajes como el mismo García Márquez, como el mismo Villoro, como doña Elena Poniatowska, que hablaremos de ella pasado mañana, saben muy bien moverse en las dos líneas, ¿no? Y creo que a veces lo que pasa, creo yo, y no me extenderé mucho, pero es lo que hace daño es querer usar herramientas que uno no domina, ¿no? Yo ahora leo notas mis primeras notas periodísticas, y pues sí, o sea, como dice mi hija, da cringe, ¿no? Sí da penita. Entonces, pero bueno, siempre le va a dar pena a uno algo, ¿no? Entonces creo que registros de ese García Márquez periodístico, sí son absolutas cátedras. Por ejemplo, hay un libro que se llama Noticia de un secuestro. Noticia de un secuestro tiene un lenguaje seco, descarnado, directo, una estructura transparente, nada de virtuosismos y un tratamiento de la información maravilloso, ¿no? Yo siempre digo, fíjense, en una novela si uno ve Crónica de una muerte anunciada, nos dicen el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 6:30 de la mañana o a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Nos dice, tarda toda la novela en decir cómo murió, quién lo mató, etcétera. Eso es manejo del suspenso. Pero en Noticia de un secuestro, que es un gran reportaje sobre el secuestro de 10 periodistas en Colombia por el crimen organizado, por un grupo al que llamaban los extraditables, había una situación muy parecida a la que hay ahorita en México. ¿Se acuerdan estos capos que extraditaron hace unos meses? Para presionar al gobierno, el crimen organizado secuestra 10 periodistas. Y Gabo, desde el prólogo, nos dice cuáles murieron y cuáles no. Cuando yo era chavo decía, pero maestro, ¿cómo? Sí. Muchas gracias. García Márquez nos dice cómo termina todo. Y yo decía, ¿cómo el maestro desaprovecha esta oportunidad de generar suspenso? Y pasaron muchos años para que yo me diera cuenta de que cuando uno habla de información real, tiene que tener la sensibilidad para decir, esto no es una novela, no es un pasaje de entretenimiento, es un pasaje muy duro para un pueblo y para Latinoamérica completa, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de lecciones nos da contrastar al novelista con el periodista, que tiene las mismas herramientas pero las usa de manera distinta en cada caso, ¿no? Sí, no sé si tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo todavía para alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Bueno, como mencionaba Vicente Alfonso también, cuando pensamos en la obra periodística de García Márquez, bueno, yo pensé primero en Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es como la más conocida, ¿no? Pero cuando comienzo a leerte y comienzo a ver que tiene estos reportajes en Colombia, que tienen un sentido social el reportaje, o sea, sobre los niños que son huérfanos, a dónde son llevados, me sorprende porque está lo social, no solo García Márquez, el que trabajó para Cuba, por ejemplo, como se decía, ¿no? En Estados Unidos en la agencia, sino que tiene otros intereses, o estos viajes a Polonia, o cómo llegó a darle la vuelta. A ti en lo particular, es nada más una pregunta retórica, pero a ti en lo particular, ¿por qué hablar del García Márquez periodista? ¿A ti qué te mueve, Vicente Alfonso, escritor de novelas negras, buscar esa beta, recuperar esa figura? Creo, cuando yo empecé a leer a García Márquez, lo empecé a leer también por 100 años de soledad y creo que es una obra maestra,
es mi novela favorita todavía a la fecha. Yo la leí por primera vez a los 13 años. Pero conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que nos venden en muchas ocasiones y desde muchos ámbitos un García Márquez muy edulcorado. Es decir, un viejito, ¿no? Nos imaginamos ese viejito bigotón, así que veíamos la foto al principio, que probablemente estaba en pantuflas junto a una chimenea escribiendo cositas que se le ocurrían. Y yo creo que él promovió mucho durante toda su vida una noción de escritor y periodista que estuviera muy en contacto con los problemas reales, sobre todo de América Latina, ¿no? Y entonces, se oye raro, pero me di cuenta de que los lectores más devotos de García Márquez teníamos que defender a García Márquez de García Márquez, como lo decía al principio. Fíjense, cuando iba y nos visitaba ahí a la Fundación para las Letras Mexicanas, una institución muy noble que promueve, da becas literarias para jóvenes escritores, García Márquez iba 2 veces al año a visitarnos y nos decía, ¿qué están escribiendo? A ver, léeme qué estás escribiendo. O llevaba él capítulos de lo que estaba escribiendo en ese momento. Muy generoso el señor. Y me acuerdo que en una ocasión que estábamos discutiendo la estructura de una novela, decía, es que la estructura es lo más difícil. Dice, yo me tardé muchos años para dar con la estructura de una novela mía. No le gustaba mencionar el nombre de 100 años de soledad. Pero decía, si lo ven bien, mi primera novela, La hojarasca, es 100 años de soledad mal escrita. Y yo estaba a punto de levantarme y contradecirlo, pero dije, no puedes defender a tu escritor favorito de tu escritor favorito, ¿no? O sea, si él dice que está mal, pues sí está mal, ¿no? Pasa lo mismo con el periodismo, ¿no? He oído infinidad de veces estas opiniones ligeras de que García Márquez no tenía ningún compromiso con América Latina, o fíjense, investigando uno se entera, tenía una fundación que promovía la liberación de presos políticos, una estimación más o menos conservadora, nos habla de entre 2,000 y 3,000 presos políticos liberados gracias a lo que él hacía, ¿no? En toda América Latina, y entrevistó líderes de la guerrilla de El Salvador, de Argentina, de Chile, cuando iba su vida en ello. Él se iba y los buscaba, y si los agarraban, pasaba 2, 3 meses haciendo una nota, ¿no? Entonces era como el súper reportero, y no nos acordamos de eso, ¿no? De pronto estos mercados como que borran la parte que resulta muy incómoda. Creo que defender a ese García Márquez de ese otro García Márquez de solo mariposas y macondos, traería muchos beneficios. Muy bien, muchísimas gracias. Pues si no tenemos otra pregunta u otro comentario, no nos queda más que agradecer en nombre de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana la presencia, la conferencia de Vicente Alfonso. ¿Vas a estar en otra charla, perdón? ¿O van a estar en otra charla? Pasado mañana toca hablar sobre la obra de doña Elena Poniatowska, que le pasa algo más o menos parecido. Ok, perfecto. Pasado mañana, ¿a qué horas y en dónde? Para que queda la invitación abierta. No me acuerdo. Bueno, ahorita la comentamos entonces, pero si no pueden buscar el programa ya para despedirnos. Pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, espero que pronto regreses también, no solo para hablar de las figuras literarias que te interesan, sino también para hablarnos de tu obra, por supuesto, presentarla. Un aplauso por favor al maestro Vicente Alfonso. Al contrario.